Nuestro tema el día de hoy, adictos a la infelicidad. ¿Cómo quebrar el ciclo de la insatisfacción? Traigamos a nuestra mente, compañeras y compañeros, lo que creemos que es la felicidad. Tomémonos un momento, unos segunditos, independientemente si fue lo que nos enseñaron, lo que aprendimos, la conclusión a la que llegamos a lo largo de nuestras vidas hasta el día de hoy, ¿con qué relacionamos la felicidad? ¿Qué nos vendieron que es la felicidad? ¿Listos? Ahora pensemos en lo que creemos que es la infelicidad. ¿Qué viene a mi mente cuando pienso en esto? Infelicidad. Dos palabras muy conocidas, ¿no? Por los seres humanos. Felicidad, infelicidad. ¿Se han visto esa película de En busca de la felicidad con Will Smith? Ahí hay escenas muy importantes de lo que esa persona cree que es la felicidad. ¿Con qué relacionó el personaje la felicidad? Quienes hayan visto esa película saben que casi al final, cuando él tiene ese logro, ¿sí? Que él cumple esa meta o llega a esa meta en su vida personal, hay una escena específica en la que él siente eso que vio en alguien alguna vez. Y no solo en esa persona, vio a muchas personas afuera de ese lugar, que creo que era la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿no? Y él relacionó esas miradas y esa actitud de la persona, ese aspecto de alguien con la felicidad. Y luego él tuvo eso, justamente. Son escenas muy intensas de una película que para mí es muy emocional, está muy buena. Quien no la haya visto, véala. En busca de la felicidad. ¿Ok? Yo tengo por aquí algo que nos puede dar un parámetro. Dice, felicidad. Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Creo que en esa escena que les digo, de esa película, algo de esto es lo que ahí se puede ver. Pero para esa persona fue un éxtasis. Y tuvo su momento. Fue intensísimo. Él quería eso. Y al tenerlo, lo gozó profundamente. Y luego dice, infelicidad. Y está bien cortito esto, bien sencillo. Dice, desdicha, falta de felicidad. Vamos a dejar por el momento esta definición. Guárdenla por ahí, en algún departamento o estrato de sus mentes, porque luego al cierre de la reunión, al cierre de nuestro tema, es muy probable que en automático se nos venga esto que estamos comentando ahorita. El tema de hoy, de adictos a la infelicidad, lo vamos a poner en el contexto, ¿sí?, de otras adicciones o tipos de adicciones o modalidades de adicciones. Aunque por título el tema sea este, creo que lo podemos relacionar con otras manifestaciones o circunstancias en las que alguien como yo ha tenido esto precisamente, pero tiene mucho que ver con lo que yo sabía acerca de la felicidad, ¿sí? Que creo que, por lo que puedo darme cuenta, lo aprendí al revés. O sea, lo que yo creía que era la felicidad era justo lo contrario. Pero a través del tiempo es como pude darme cuenta de esto, ¿no? Y luego, parte muy importante de este tema es cómo quebrar el ciclo de la insatisfacción. Es decir, para mí esto en grupo sería
la recuperación. Sí es posible, y muchos de ustedes estarán de acuerdo con esto, que sí es posible romper un ciclo o círculo vicioso, pernicioso, destructivo, etcétera. Y en automático, cuando se rompe un ciclo de esa naturaleza, se abre otro nuevo. Entonces, ya en recuperación puedo tener ciclos de recuperación. Y estos ciclos que voy teniendo, ¿sí?, van dejando atrás lo que en un momento y un tiempo de mi vida fue precisamente algo que yo daba por hecho que tenía, pero que estaba completamente equivocado. Vamos a ver qué tenemos en pantalla. Una definición de lo que es adicto o adicción. Dice que el origen del término adicto lo encontramos directamente en la época del Imperio Romano, ya que así era como se le llamaba a los esclavos. Ojo con esto, ¿eh? En realidad se les decía adictus, que en su forma en latín y cuyo significado era asignado o entregado. ¿Habían escuchado esto? Definiciones hay muchas, ¿no? Esta dice mucho acerca del contexto en el que en la era moderna están las adicciones. Esto que acabo de leer, tal y como lo dice, viene de la antigüedad, ¿no? Quizás 2000 años atrás o más. Y continúa, dice que cuando se vendía un esclavo, este era asignado y entregado a su nuevo amo, por lo que pasaba a ser el adictus de y el nombre de su amo, y acabó siendo utilizado para decir que pertenecía a alguien o algo. ¿Saben cómo se daba mucho esto? Cuando alguien debía un dinero que no podía pagar a su prestador, había una ley que permitía que ese acreedor tomara como esclavo a su deudor, y esa era la forma en la que el que debía pagaba su deuda, pero era literalmente esclavo de la otra persona. Ya en su evolución, dice la otra laminita, en las diferentes lenguas, con el tiempo se aplicó la palabra adicto para señalar a aquellos que estaban entregados, dominados o pertenecían a la droga, juego, sexo, trabajo, internet o cualquier cosa a la que se puede ser adicto y a tener una afición desmedida. Aquí pongamos la adicción que sea. Ya hemos comentado aquí en otras reuniones que a las adicciones se les conoce por el nombre de su síntoma principal, que es un término genérico. Pero en realidad, al hablar de adicciones, estamos hablando de algo más profundo. Hoy se sabe que pues, son enfermedades del alma, de la personalidad, que afectan espiritualmente. Ahí entra esto de la infelicidad. Ahora, esto de la infelicidad lo podemos ver también en el proceso de consumo, ¿sí?, en la actividad en la que hay el consumo de sustancias, conductas, etcétera, antes de llegar a grupo e incluso antes de haber tenido ese consumo. Esto se puede remontar hasta la más remota niñez o adolescencia, pero también aplica para cuando ya se está en un proceso de recuperación y parece ser que algo pasa, algo falta, yo no sé qué, ya estoy sobrio, ya no tengo contacto con las sustancias o personas, pero siento que algo me sigue faltando, ¿no? No tengo esa plenitud. ¿Se acuerdan lo que decía al principio? Una de las definiciones de felicidad como un estado de plenitud y de gozar algo a nivel interno, y que quién sabe por qué en algunas etapas del proceso pareciera como que eso no, más bien como que brilla por su ausencia, ¿no? Dice que cuando hablamos de adictos y adicciones, seguramente que nos venga a la cabeza el consumo de droga, como la heroína, el alcohol, los fármacos, el tabaco, pero es algo más. Aquí podemos también agregarle ludopatía, codependencia,
lo que es alcoholismo, drogadicción. Al hablar de adicción, nos estamos refiriendo a la dependencia hacia cualquier sustancia, actividad o relación que causa placer. Existe la dependencia al juego, a las redes sociales, al chocolate o a las compras, incluso a nuestra pareja. Yo he escuchado por ahí que adictos a la sal, ¿habían oído esto? A la sal, al azúcar, a los carbohidratos. Me ha tocado estar en juntas, sobre todo de coda, y escucho esto de adicto al sufrimiento. Y todavía más, adicción a los chismes, a las intrigas, al conflicto, a estar siempre en crisis por algo. ¿Por qué será? ¿Será que durante determinado tiempo pasó el tiempo suficiente como adaptarse a eso y hacerlo una forma de vida, un estilo de vida? Y a la hora que uno lo quiere mover o quitar, etcétera, ya no se puede por la dependencia tan profunda que se generó hacia tal situación, circunstancia, persona, etcétera. Son preguntas, creo que dignas, ¿no?, de tener en cuenta. Dice que se podría afirmar, y así lo hace la Organización Mundial de la Salud, que la adicción es una enfermedad que provoca que el enfermo o adicto sienta unos deseos irrefrenables de estar cerca de esa fuente de placer o satisfacción. No solo es que sienta deseos, es que su cerebro necesita esta fuente de placer. ¿Cómo puede ser entonces que alguien puede depender a tal grado de la infelicidad como para no querer soltarla? ¿Qué le genera eso a esa persona? Perdón, ¿qué ganancias tiene ahí? ¿Qué área de confort es en la que está, entre comillas, gozando? Porque confort, como ya lo hemos visto, no es comodidad, sino conformismo. Dice que al necesitarla, la droga o conducta, la persona adicta carece de control sobre su adicción. Es más, aunque la persona adicta conozca las consecuencias negativas que se pueden derivar de esa dependencia, no puede evitar seguir enganchado a ella. Si uno permanece receptivo en las reuniones, cualquiera que éstas sean, ahorita pues es esta, que es con un tema especial, pero hay una variedad de juntas y una variedad de temas. Pero si yo estoy en esa reunión, escuchando sin juzgar, con mente abierta y receptiva, segurito que algo se me va a quedar, ¿no? Se me va a pegar. Si yo estoy abierto a que esa información entre sin obstáculos. Y yo he escuchado en las reuniones tantas cosas que a veces me he cuestionado. Por ejemplo, hace años, estando en una reunión de Alcohólicos Anónimos, con un invitado y un tema sensacional, era un compañero de mucho tiempo en el grupo, de mucha experiencia, y en la fase, en la parte de la junta de preguntas y respuestas, alguien le preguntó de los asistentes que cómo se sentía con tantos años de sobriedad, que si realmente su vida había cambiado. ¿Y saben qué respondió? La persona dijo, pues déjame decirte que el día de ayer estaba pensando en suicidarme. ¡Ay, hijo de su madre! Todavía recuerdo esa escena, esa situación, que me causó tanta confusión en ese momento. No di crédito, o sea, no lo asimilé de momento, porque no me pareció lógico, ¿no?, escuchar eso de alguien que, además de estar tanto tiempo en un grupo y en un programa, dijera tal cosa, ¿no? Lo primero que me pregunté fue, ¿por qué? No lo dijo, no dio detalles de eso, ¿no? ¿Qué pasaba en su vida que tuvo esos pensamientos suicidas un día antes de estar en la junta compartiendo un tema de motivación, precisamente, ¿no? Se me liga con esto que se está comentando ahorita, y por lo que yo ya decía al principio, de qué calidad y qué nivel de recuperación puede llegar a tener alguien en el proceso, o no, quizás no lo tenga,
como para expresar algo así, ¿no? Otra pregunta. Ya saben que yo empiezo a hacer preguntas y quien guste compartir algo por el chat lo puede hacer desde su punto de vista, su experiencia. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo es que una persona pensaría en quitarse la vida? ¿Por qué? ¿Por qué es feliz? ¿O por qué es infeliz? No por estar en grupo y en programa quiere decir que algo lo tiene uno ya a plenitud. Recordemos esa escena de la película de En busca de la felicidad, nuevamente, ¿no? En la que el protagonista, una vez que llegó a esa meta y ese punto de su vida y del proceso en el que él estaba, tuvo tal sensación y tal éxtasis que lo gozó intensamente, ¿no? Pero previo a eso tuvo un proceso que también tuvo sus momentos y sus crisis. ¿Se acuerdan que una vez se quedó a dormir en la estación del metro? Porque no tenía ni dónde quedarse, andaba con su hijo y luego buscaba quedarse en albergues y era un show, ¿no? Su vida, su rutina era un desmadre porque tenía que cuidar al hijo, tenía que trabajar, tenía 2 trabajos, pasó por las de Caín, pero tuvo algo claro de lo que él quería. Se fijó una meta, tuvo un propósito, una misión en la vida. En esa película tiene que ver con algo material. Aquí en programa, en proceso, ¿de qué se trataría? ¿No? ¿A qué aspiro yo en la recuperación? ¿Saben qué pensé ese día que escuché de esa persona que dijo, con decirte que ayer pensé en suicidarme? Si ella tenía cierta clase y grado de fe, en ese momento se debilitó. Pensé hasta en irme del grupo. Es más, creo que aunque estuviera pasando por esa situación, el compañero no debió haber dicho tal cosa. Pero bueno, es su pedo, ¿no? Lo dijo y punto. Pero a mí me afectó mucho. Pensé, ¿cuántos años tiene este cuate en recuperación? ¿20? ¿25? Y la pregunta para mí fue, ¿eso es lo que me espera a mí? ¿Para eso estoy aquí? Esas preguntas han tenido su respuesta a través del tiempo, afortunadamente, muy diferente, ¿no? A lo que escuché de esa persona. Déjenme ver qué nos ponen aquí en el chat para irle dando salida a los mensajes. Yo quisiera comentar algo. Creo que... Perdón, Claudia, ¿lo puedes poner en el chat? Hasta el final del tema abrimos micrófono para preguntas y respuestas. No, es que como... Ok, si gustas ponerlo en el chat. Dice de Blanca, buenos días a todos. ¿Qué tema? Gracias, Carlos, por este regalo. Gracias a ti, Blanca, por estar aquí. Araceli, buen día, gracias por el servicio. Te decía, discúlpame, pensé que era hablado. Como preguntaste, pensé que era así. Disculpa. Sí, no, cuidado, Claudia. Araceli, buen día, gracias por el servicio. ¿Dónde podemos escuchar las grabaciones de estas sesiones? Después de la reunión, puede ser hoy mismo o al día siguiente. La reunión grabada la compartimos en el chat de WhatsApp. Si no estás en el chat, Araceli, en un momento más mi compañera Ana va a poner aquí en los mensajes el enlace para que te unas de manera directa y quienes no estén en el chat lo puedan hacer. Ahí se comparten las grabaciones. Dice Luisa, sí, mi mamá le gustaba morder la sal de grano y morderla. Ok. Me hiciste recordar que mi mamá precisamente, ¿saben qué comía ella? Cuando yo era niño me acordaba que mi mamá salía al patio y buscaba como bolitas de tierra y se las comía tierra mi mamá. Y luego yo también, que por cierto con el tiempo eso me hizo mucho daño. Luisa, a mí desde los 3 días de vida me chupaba el dedo y hasta los 14 lo dejé, pero me di cuenta que hay familias que se chupan el dedo y eso es adicción. Chupar el dedo, como dices, Luisa, sí tiene mucho que ver con la compulsión. Incluso desde más antes de chuparse el dedo. De hecho, hay imágenes de bebés que todavía están en el útero y se están chupando el dedo. ¿Desde dónde vendrán estos mecanismos, no? Y luego, ¿por qué se desatan las compulsiones? Edgar, no tiene espiritualidad.
Dios no está presente en su vida. Esto Edgar lo comenta seguramente por lo que yo decía de esa persona que con muchos años en un grupo decía que el día anterior estaba pensando en suicidarse. Muy bien, gracias Ana, ya nos pusiste aquí el enlace. Ahí van a ver 3 enlaces. O sea, van a ver los días y horas de las reuniones, el enlace de la reunión, el link para entrar al chat de WhatsApp y más abajo, hasta abajo está el de Facebook. Ojalá y se puedan unir también al de Facebook. Vamos nuevamente a retomar el tema con las diapositivas que se están corriendo en pantalla. Se podrían definir 2 tipos de dependencias: la física o puramente bioquímica y la psicológica. Pasemos a definirlas. Esto está muy interesante y muy importante. Adictos por dependencia física. Es un estado en el que el cerebro se ha acostumbrado a recibir ciertas dosis diarias de una sustancia y ya no puede prescindir de ella. Además, cuanto más se consume, más sustancia se necesita. Vamos desarrollando una tolerancia a esa sustancia y si no aumentamos la dosis, no obtendremos el placer esperado. Por lo tanto, cada vez necesitaremos más. El cerebro ya no puede prescindir de esa sustancia, ya que eso genera ciertas reacciones fisiológicas muy desagradables. El conjunto de estas sensaciones se conoce como síndrome de abstinencia. Esto en cuanto a dependencia física, que es muy parecida a la dependencia psicológica, ¿eh? Tiene algunas variantes, pero se parece mucho y lo vamos a ver. Continúa con esto, dice que el síndrome de abstinencia es percibido por los adictos como algo tan aversivo que enseguida necesitan suprimirlo, volviendo a consumir. Es un círculo vicioso. Es decir, por cubrir esa necesidad, se vuelve a desatar el proceso compulsivo y otra vez está en consumo y se repite una y otra vez. Si no, entonces no sería compulsión. ¿Sí? La compulsión es un patrón, como los patrones de la codependencia, ¿no? En el sentido de que es un patrón porque se arraiga y se repite más allá de la voluntad de la persona. Esto también hay que decirlo. La compulsión, fíjense qué impactante se me hizo esto a mí la primera vez que lo escuché. La obsesión y la compulsión empequeñecen la voluntad y se pierde el sentido común. Y la persona consume aunque no quiera. Si no, entonces no sería una dependencia. Es dependencia porque ya no se tiene el control. Y esta necesidad física llevará al adicto a no parar hasta que tenga ciertas consecuencias, ¿no? Vamos ahora a la dependencia psicológica, que se produce cuando la sustancia se asocia con el placer o el refuerzo. Permítanme. Sí, cafecito, cafecito. Qué bien me conocen, ¿verdad? Aquí está. Es que como podrán ver, pues ya me estoy emocionando, ¿no? Dice que se produce cuando la sustancia se asocia con el placer o el refuerzo positivo, o bien cuando nos libra de algo desagradable o negativo, constituyendo también un refuerzo. En este sentido, nuestro organismo no necesita la sustancia, pero sí disfruta mucho con ella, o en las situaciones en las que esté presente. Pero, como una sustancia nos llega a producir tanto placer que hace que nos enganchemos. El mecanismo es bastante curioso. Existe en el cerebro una región llamada comúnmente el centro de placer. Aquí se libera un neurotransmisor denominado dopamina. ¿Cómo funciona? Al sentir ese bienestar, tendremos la necesidad de repetir. Ahí pone un ejemplo, ¿no? En la ilustración. ¿Tiene cara de que lo está disfrutando? Creo que no, ¿verdad?
Y dice, la adicción se producirá en función de la cantidad de dopamina liberada y de su constancia de liberación. En el caso de las drogas adictivas, estas producen más cantidad de dopamina en la región del placer de lo normal y de una forma mucho más rápida. Una vez liberada la cantidad de dopamina, una región del cerebro que tiene una función muy importante en la memoria, el hipocampo, memoriza y asocia el placer con la sustancia. Posteriormente, en la amígdala, centro de las emociones, lo que crea la respuesta emocional hacia la droga. Por ejemplo, el simple hecho de ver a un amigo con el que suelo fumar ya provoca que me entren ganas de fumar. Tras muchas repeticiones de consumo de la sustancia, el cerebro se acostumbra y adapta a ella, desarrollando la tolerancia. Interviene entonces otra estructura cerebral, mucho más desarrollada. Se trata de la corteza prefrontal. La adicción nos puede llevar a envolver en un círculo muy peligroso. De él es muy difícil escapar, pero se puede. Los adictos deben reconocer su adicción y estar motivados para salir de ella. Es el primer paso. Si cuidas a tu cerebro cuidará de ti. En un momento más vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema, pero me voy a regresar a esta donde dice: que con el simple hecho de ver a un amigo con el que suele fumar, ya provoca que le entren ganas de fumar. Ahí está el detonante, ¿no? Cuando estuve preparando el tema y leyendo esta información, me acordé que hace muchos años, cuando yo tomaba mucho con un primo pues que era mi comparsa de las borracheras. Y muchas veces llegó a decirme, que por cierto se llamaba igual que yo, era mi tocayo. Yo decirme, cabrón, yo nada más te veo y me dan ganas de chupar, así me decía. Y yo le decía, pues yo también, así es que vámonos al pedo, ¿no? Y así era, me da risa, pero sí se daba este fenómeno. ¿A dónde voy con esto? Que el adicto, al tener contacto o algo que le detone, es como va a tener, que digo, no es lo único que le pasa al adicto, obviamente, ¿no? Hay muchas otras formas, incluso sin tener contacto con nadie, pero especialmente esta me llamó la atención porque me hace ver muy claro que como adicto hay detonantes, hay momentos y situaciones y circunstancias, ¿sí?, que me llevan otra vez al consumo. Por eso es por lo que en recuperación hay sugerencias, ¿no? Como por ejemplo, evita lugares y personas que son de alto riesgo para ti, sobre todo al principio de la recuperación, las primeras semanas, los primeros meses. ¿Por qué? Porque pues va a ser más fácil de que ellos te convenzan de que vuelvas a consumir, a que tú los convenzas de que ya no quieres y que estás en un grupo o en un proceso de recuperación. Vamos a retomar esto de la infelicidad, porque aquí es en donde está el meollo del asunto. ¿Qué mensajes, qué situaciones y qué circunstancias mediaron para que alguien como yo asociara el placer con una situación de dolor y sufrimiento? Pues yo podría decir el día de hoy que en mucho lo aprendí en mi casa, con mis cuidadores, mis seres más cercanos, pero no es la única forma en la que a mí esto me fue transmitido. Pero aquí el punto es, ¿cómo puedo depender a tal forma de esto que posteriormente me es imposible literalmente dejarlo, ¿no? Pues ya lo estamos viendo aquí, porque causa placer, quizás un placer penoso, deformado, doloroso, angustioso, pero es placer a final de cuentas, ¿no? Fíjense, este título del tema, esta forma en la que se nombró este tema, es el título de un libro
¿sí? De una autora que por ahí anoté el nombre. Ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero sé dónde está. En un momento más se los voy a compartir. Por si gustan conseguirse el libro, también hay en audiolibro. Y esta autora, en base a estudios, llega a la conclusión de que así como hay tantas adicciones, tantas modalidades, esta, esta juega un papel muy importante en los adictos que están en consumo y que están en abstinencia también. Y en ese libro, la autora sugiere y recomienda los mismos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, los pasos que también nosotros aplicamos en Codependientes Anónimos para poder superar ese ciclo destructivo de la adicción a la infelicidad. Y es como el primer paso de Alcohólicos Anónimos o de CODA o de cualquier otra agrupación. Para que la persona pueda recuperarse de esto, tiene que primero pues reconocer que tiene el problema, ¿no? Admitirlo. Y luego viene ya la otra parte, el proceso de restauración y comenzar a encontrarle a la vida un sentido, un gusto, querer vivir, como es algo de lo que yo he obtenido practicando este programa, conociendo estos principios y de la mejor manera pues llevándolos a la práctica, ¿no? Ganas de vivir. Y no solo eso, sino mucho más. El paquete de bendiciones y de todo lo que llega estando en recuperación tiene mucho que ver, ¿no? Con esto que se está comentando. Voy a leerlos en el chat y en un momentito más continuamos con el tema. Dice aquí. Marina dice, sentirse totalmente incapacitado para resolver y enfrentar tu vida. ¿Relacionas eso con infelicidad, Marina? Un poquito más arriba decía, pienso que el suicidio es la falta de toda esperanza, efectivamente. Ana, Claudia dice, la gente que piensa en el suicidio no se suicida en realidad. No quiere dejar de vivir, pero ya no quiere sufrir. Y por supuesto, se quedan sin esperanza de que las cosas mejoren en su vida. Sí, de hecho, hay un libro en Neuróticos Anónimos, creo que no sé si es el de etiología de la enfermedad mental y emocional o leyes de la enfermedad mental y emocional, donde en un capítulo dedica esto del suicidio, y ahí dice muy parecido a esto que leo de Claudia, dice que el suicida realmente no quiere suicidar, o sea, no se quiere morir. Lo que el suicida quiere es ya no sentir eso que le causa conflicto. Eso es lo que quiere el suicida, dejar de sufrir. Eso que ya no tolera, que ya no soporta. Cree que matándose lo va a dejar de sentirlo. Lo peor de todo es que lo más probable es que no deje de sentirlo y que en el más allá siga con la misma situación. Pero aquí el punto es, ¿qué verdadero es esto, no? O sea, no es que la persona se quiera morir, pero ¿qué siente para desear eso, no? Infelicidad. Aquí es en donde entra la confusión a veces, ¿no? ¿Cómo puedo ser adicto a algo como esto y cómo me lo puedo quitar? Bueno, pues si no fuera una impotencia, cualquiera de nosotros hubiese podido lograrlo y yo en lo personal nunca hubiera llegado a grupo. Si hubiera estado en mis manos, quitarme eso de encima. Pero fui tan impotente con esa situación y gracias a Dios y a los conductos que Él puso delante de mí para que yo pudiera acceder a un lugar de estos y a un programa como este, en el que yo pudiera tener un camino que sí podría decir, como en la película, que es un camino a la felicidad. Entonces, en el proceso llego al punto de renunciar a eso que me causa placer y comenzar a desarrollar y aprender nuevos patrones y encontrarle a la vida un sentido, ¿sí? Que mi vida tenga un propósito, y sí lo tiene. El día de hoy tengo una misión en la vida, que es practicar este programa y lograr el objetivo. Eso a lo que yo aspiro. ¿Saben?
Yo relaciono mi felicidad con mi bienestar, con la serenidad, con que no me duela nada. Físicamente me refiero. El día de hoy, bueno, con mi relación con Dios, con mi relación con los demás, conmigo mismo. ¿Y saben lo más importante? Hay que probar el bienestar. Y para mí la única forma de lograrlo ha sido con la influencia del programa de 12 Pasos. Pero hay que probar el bienestar, que es muy diferente a lo que yo conocía anteriormente. Para mí el estado natural era el desasosiego, el conflicto, el no hallar mi lugar, la inquietud, la irritabilidad. Eso era lo común. Tuve que probar algo diferente. ¿Y qué creen? Lo probé. Y me gustó. Si pruebas el bienestar con la influencia de este programa y te gusta, ya chingaste. Porque entonces vas a poder elegir. ¿Sigo igual como antes y cada vez peor? ¿O me atengo a esto nuevo que voy conociendo, que al principio comencé a experimentarlo por probaditas, por instantes nada más? Era un estado de ánimo raro, desconocido para mí. Me asustaba de repente. Llegué a pensar que se me iba a morir. Sinceramente se los digo, pero era tan rico y tan agradable. Entonces yo me dije esto: yo quiero más. Y hoy, compañeras y compañeros, estoy dispuesto a pagar lo que sea para lograr eso que yo probé y me gustó. Y es la forma en la que la infelicidad, como sinónimo de adicción, de pena, dolor, desgracia, sufrimiento, etcétera, puede ir quedando atrás. En eso consiste el despertar espiritual, ¿no? Primero en darme cuenta de lo que a mí me pasa, de hacerme responsable por primera vez, ¿no?, de mi vida, y comenzar a elegir. ¿Qué elijo yo el día de hoy? ¿El bienestar? Bueno, pues trabajo por conseguirlo, ¿no? Pero como suele suceder en las adicciones, y esto hay que decirlo, y me confieso con ustedes, muchas veces he elegido el malestar y he pagado las consecuencias, aún estando en grupo. Los leo, acá en el chat, dice Ana, y esta parte me recordó algunas parafilias, masoquismo. ¿Alguna otra que te haya llegado, Ana? Ana. Aquí hay dos Anas, Anita Lee y Ana Leonor. Buen día, bienvenidas y bienvenidos a la reunión. ¿Cómo romper entonces, como dice la otra parte del tema, ¿no? Dice adictos a la felicidad, y cómo romper el ciclo. A ver, déjenme regreso hasta acá. No, hombre, por diapositivas no vamos a parar, ¿eh? Creo que el tema lo ameritaba. ¿Cómo quebrar el ciclo de insatisfacción? Sea este libro, que el que quiera conseguírselo incluso tiene esa portada, ¿eh? Lo van a ver un poco diferente porque yo edité la imagen para la presentación, pero sea por medio de este libro, que lo que recomienda este libro, y además habla de un proceso de 12 pasos para liberarse de este lastre, de esta carga que incluso llega a ser muy molesta estando en grupo. Son 12 pasos, tal cual como los conocemos, pero para esta situación en específico. Entonces, aquí la pregunta en parte queda respondida. ¿Se puede romper el ciclo de adicción a la infelicidad y todas sus consecuencias y todos sus derivados y ramificaciones? La respuesta es sí. Y es a lo que vamos en esta parte de la reunión. Ya dijimos, primero es aceptar que tengo el problema y luego querer superarlo, ¿no?
¿Se han fijado, compañeras y compañeros, que el programa de recuperación, estos programas de 12 pasos para cualquier problemática, están hechos para gente que quiere? O sea, que tiene el deseo. Esto no fue creado para alguien que no quiere. El que no quiere, no quiere y punto. Y no hay palabras, no hay poder humano, así se lo pidas, así le ruegues, le llores, le grites, se lo digas amorosamente, como sea. Si la persona no quiere, no hay poder humano. La literatura da sugerencias en este sentido. Dice ahí que lo mejor es dejarlos, ¿no? Llévale el mensaje si quieres, ¿no? Ponle el vaso medio lleno y él elegirá cómo lo ve, si medio lleno o medio vacío. O ponle el vaso con agua y dile lo buena que es, y ya él decide si se lo toma o no se lo toma. Y hay que dejarlo, dice el libro, ¿no? Porque a la hora de transmitir el mensaje, nuestra labor no es de convencimiento, porque no hay forma de convencer al que no quiere ser convencido. Y yo eso lo viví en carne propia, porque a mí me rogaban, compañeras, compañeros, a mí me suplicaban que cambiara ciertas personas, entre otros mis padres. Pero quise, y mientras no quise, no pasó nada. ¿Cuándo es cuando yo pude tener una buena posibilidad de cambio en mi vida? Cuando quise. ¿Cuándo quise? Pues cuando tuve esa experiencia que ya hemos oído en el grupo, lo que es tocar fondo, ¿no? Y aquí ya compartimos un tema también de eso. ¿Qué tema tan tremendo, tan fuerte y de mucho aprendizaje del fondo del sufrimiento? Entonces pude tener esa buena posibilidad de cambio. Cuando llegué al límite de resistencia al sufrimiento y me abrí a la posibilidad de ayuda. Antes de eso, ni las lágrimas de una madre, ni los gritos o golpes de un padre, ni los castigos, ni nada. De hecho, era como echarle más leña al fuego, ¿no? Me hice peor. Y luego seguía en consumo. Ahora ya lo sé que por obsesivo compulsivo, pero también lo hacía por venganza, para que no me estuvieran chingando, para que vieran que si yo quería, lo hacía. Entonces dice este material, este libro, que yo me lo conseguí en audiolibro, cómo romper el ciclo de la infelicidad para dar paso. Entonces ahora sí a la felicidad verdadera. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio de la reunión? De esas definiciones de felicidad e infelicidad. Sí hicieron su ejercicio mental. ¿Qué escucharon ustedes? ¿Qué aprendieron? ¿Qué asumieron? ¿Qué creyeron de lo que es la felicidad? Por un lado, y por otro, la infelicidad. Nuestro programa habla pocas veces, yo que leo mucho, se los digo de verdad, pocas veces he encontrado en la literatura de grupos la palabra felicidad, pero sí la menciona. Y la relaciona con dos cosas. Esto le va a sonar familiar a algunos. En el primer paso, menciona la felicidad como una consecuencia de ser útil. ¿No dice ahí lo de una vida útil y feliz? Claro, está en el contexto de vivir los procesos, ¿no? De ir cerrando ciclos de recuperación, como es de lo que se trata el programa. Yo al principio, en un proceso de primer paso hace muchos años, cuando por primera vez lo leí, se me hizo algo hasta como inalcanzable para mí, la felicidad, porque definitivamente era una infeliz. Si me atengo a lo que leí hace rato de lo que es la infelicidad, como desdicha, ¿y no es el adicto en consumo un ser desdichado? A veces un lastre de la sociedad, alguien a que todo el mundo quiere cambiar, al que nadie acepta y lo critican, lo juzgan, un cabrón al que nadie quiere conocer, por su adicción, por sus conductas. Sí, ahí aplica esto de la desdicha, ¿no? Pero luego ya en grupo, sin beber, ¿cómo es que sigo teniendo sensaciones iguales o parecidas, ¿no? A esas, de sentirme excluido, vacío, insatisfecho, etcétera. Bueno,
pero por lo menos en grupo tengo la posibilidad de que eso algún día cambie, si yo quiero, porque vuelvo a lo mismo, yo elijo mi bienestar y hago lo que sea por conseguirlo. ¿Qué hago? Pues la parte que a mí me corresponde, ¿no? Entonces, dice aquí la primera laminita, es muy ilustrativa, me gustó mucho esto de los barquitos, dice mucho de lo que es romper un ciclo, ¿no? Y antes de que se me olvide, la otra parte donde he leído lo de la felicidad en alguno de los 12 pasos, la relaciona con el servicio. Y lo dice el paso 12, ¿no? ¿Cuál es entonces el destino final del adicto en recuperación que en realidad se esmera en la práctica de su programa? Y de hecho es una de las promesas, no sé si se acuerdan, ¿no? ¿Cómo dice ahí? Ni me acuerdo qué promesa es, pero sí me acuerdo de lo que dice. Dice que vamos a conocer una serenidad. No, dice que vamos a conocer el significado de la palabra serenidad, pero en otra dice que vamos a conocer la felicidad. Miren, para no inventar, porque a veces no recuerdo de memoria, pero por aquí la tengo en algún lugar. Esto está en el capítulo de acción. Permítanme un segundito. Aquí está, casi lo abrí en la página. Dice, si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Aquí está, es la primera promesa. Vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Bueno, si es promesa, es porque los que escribieron eso ya lo habían vivido. Ahí no se está transmitiendo nada que ellos no conocieran. Y si el día de hoy se conocen como promesas, que eso no fue pensado como promesas, pero posteriormente se dieron cuenta que eran 12 y el contexto en el que están, y decidieron nombrarlas así como promesas, y es la primera que menciona. ¿A qué felicidad se refiere? Vamos al mismo ejercicio mental que hicimos al principio de la reunión. Ya en recuperación, ¿con qué asocio yo esa felicidad de la que me habla el programa? Quizás puede ser algo a lo que algunos todavía aspiren a eso, porque quizás no sienten que la tengan, o no por lo menos de una manera plena. Pero saben que ahí está, y por lo menos ya se puede ver una luz al final del túnel, ¿no? Ya sé que tengo un destino, que voy en un ir caminando y avanzando, ¿no? Y Dios sabe cuándo y cómo y en qué situación podré tener esos nuevos estados a los que tengo derecho, como producto de la práctica del programa, ¿no? Voy a pasar a una siguiente laminita que dice, número 1. Acuérdense, aquí vamos a hablar ya de romper el ciclo. Y luego viene el cierre, que también lo voy a tomar de una fuente que muchos de ustedes conocen, del lenguaje del corazón. Pero a ver, como punto número 1, como dice ahí, sé honesto contigo mismo. El primer paso para superar cualquier problema de la vida es admitir que éste existe. Si uno se aferra a una actitud de negación de la adicción y no permite que lo aconsejen o ayuden, nada va a poder solucionarse. Aquí pone el ejemplo de un alcohólico, ¿verdad? Cambiemos la imagen. Pongámosle ahí la que quieran. Ahora, ¿qué cuadro es el que vemos ahí? Quitémosle la sustancia que tiene en el vaso, ¿no? Y pongámosle otra, la que queramos. ¿No habla de alguien que está desolado? ¿Qué más? ¿Qué podemos ver en esa imagen? Alguien que está embrutecido, idiotizado, pero además infeliz. ¿Saben yo qué pensaba? Cuando consumía alcohol o drogas, esa primera sensación que yo tenía
por el efecto de la droga, era tan alusiva y agradable y tan intensa, que era por lo que yo consumía, pero duraba unos cuantos segundos apenas. ¿Saben? Yo llegué a decir esto, por eso me acordé. Yo llegué a decir, esto es vida. Para mí eso era vida, estar en ese estado, en consumo y experimentando esas sensaciones, ¿no? Esa alegría, aunque fuera, que ahora lo sé que era ficticia, ¿no? Esa felicidad, por decirlo así. Yo llegué a decir, y lo dije en serio, tan en serio lo dije que se me hizo realidad. Ahí les va. En un tiempo en el que yo tomaba ciertos días cada fin de semana o cada mes, yo decía que sería muy feliz si un día pudiera tomar de tiempo completo. Nunca me imaginé que ese deseo se me iba a hacer realidad, porque llegué al punto de no parar de beber durante meses, día y noche, y pregúntenme si fui feliz. Dice la otra parte: entiende y acepta las recaídas o los momentos de desesperanza como un proceso natural de la rehabilitación, sin minimizarlos y aprendiendo de los errores. Está en tus manos recuperarte. Poco a poco, con constancia y esfuerzo, lo superarás. Menciona recaídas, que probablemente algunas de esas recaídas son normales de un proceso, ¿no? Resbalones que cualquiera de nosotros pudiera tener, sobre todo al principio de la recuperación. Pero dice aquí algo a manera de advertencia o sugerencia, sin minimizarlos y aprendiendo de los errores, porque si yo aprendo del error, difícilmente me va a volver a pasar, ¿no? La otra dice, entrar en el infierno de una adicción puede ser un proceso casi imperceptible con respecto al cual cuesta tomar conciencia. En muchos casos, las adicciones comienzan con un desequilibrio emocional al que no se ha sabido hacer frente. ¿Ok? El infierno de la adicción. Pero por muy infernal que esto sea, el adicto lo goza. Si no, entonces no sería adicto. Es una combinación entre gozo y dolor y pena, del cual ya se depende. Y al que en su momento, vuelvo a repetir, yo necesito estar dispuesto a renunciar a eso, pero necesito el sustituto. Como comentaba hace rato, probar algo diferente. Es decir, el bienestar. Si me gustó, si lo probé y yo dije, esto es lo mío, esto yo ya no lo dejo ir, ya estoy del otro lado. Dice acá, si bien cada persona es un mundo, no existen en realidad desencadenantes inevitables que deriven en una adicción. No obstante, hay algunos factores que pueden condicionar la aparición de este problema, entre ellos los que mencioné. Dice aquí que superar una adicción sin la ayuda de nadie es muy complicado. Se requiere de una voluntad de acero y mucha constancia. Por este motivo es conveniente estar rodeados de personas en las que confíes y puedan y sepan ayudar. Ya me di cuenta que no puedo con esto, busco ayuda. O acepto una ayuda que a mí se me pueda brindar, ¿no? Porque se puede dar de ambas formas. Yo la busco y el que busca encuentra. O sin que yo la busque llega a mí, como cuando me compartieron el enlace para una reunión de CODA, que yo creía que era de AA. Ahí están las diosidencias, ¿no? Yo pedí ayuda, pedí un enlace para entrar a juntas de AA y la persona me manda un enlace que no era de AA, era de CODA. Entro a la reunión, preguntan que quién está por primera vez. Yo ya sabía de grupo, no de CODA, era mi primera vez, lo dije y pues me dieron una calurosa bienvenida, ¿no? Y así empezó para mí el proceso de recuperación de la codependencia. Me dejé ayudar y hasta la fecha, yo estoy abierto. Para mí, cualquier herramienta o cualquier cosa que yo le pueda agregar o integrar a mi proceso con el fin de superar mi problemática, encantado de la vida.
Entonces, qué importante es que para romper el ciclo de autosuficiencia, de omnipotencia, el típico adicto, ¿no? Que cree que todo lo puede, que no necesita ayuda de nadie, que él cuando quiere lo deja. Pues sí, cabrón, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo lo va? A mí me decían, ok, cuando quieres lo dejas, ¿hasta cuándo lo vas a dejar? Pero bueno, ahora sí que era una defensa, ¿sí? De la misma enfermedad, una especie de autoengaño y falta de aceptación, negación, que ya en grupo se rompió todo eso, ¿no? Eso es parte de romper el ciclo destructivo, adictivo. Aceptar la ayuda. Es de buena voluntad la ayuda. Aunque a veces las sugerencias del padrino parezcan mamonas, exageradas, de control incluso, porque no falta quien diga que ya me quieren controlar. No, señor. Si es un padrino o madrina que está compartiendo desde la plataforma de los principios y su propia experiencia, no está intentando controlar nada. Lo único que está haciendo es transmitir una vivencia y unas sugerencias que previamente ya le funcionaron a él, ¿no? Pero qué importante esto de confiar en la ayuda adecuada, porque el adicto también se le da la ayuda que a él se le acomoda, ¿no? Quiere que lo ayuden como él quiere. Tache, eso no funciona en un grupo. Que no es obligatorio, no, pero sí sugerido. Y a un tiempo ya es en carácter de sugeridamente a huevo. No porque nadie me obligue, sino porque yo entiendo que si quiero superar esto, y quiero vivir y quiero salir adelante, lo tengo que hacer, no porque alguien me lo haya dicho, sino por autoconvencimiento. Hace rato comentaba que la labor de un padrino, que la labor del mensajero no es convencer a nadie, pero sí es de autoconvencimiento. Porque si yo estoy convencido de lo que le estoy transmitiendo a esa persona, eso es lo que le voy a transmitir precisamente, ¿no? Esa seguridad. Y de que si yo lo estoy logrando, ¿por qué él no? ¿A poco yo soy más chingón? Yo no soy más chingón ni más pendejo que nadie. Eso se los juro. Soy uno más que tiene el deseo, sí, pero que depende de mí. Primero, como dice aquí, busco ayuda, ya la encontré, ya estoy en el lugar, ahora permito que esa ayuda entre a mí. Dice la otra. En todas las adicciones hay ciclos durante los cuales se suele bajar la guardia. Es común que en una etapa de felicidad o euforia, tras llevar cierto tiempo superando el problema, se decida volver a probar solo una vez más. Con esto hay que tener mucho cuidado porque es la obsesión. Acuérdense que la ilusión de todo adicto, repito, la ilusión de todo adicto es que algún día llegará a consumir sin que esto le cause problemas. Dice en el libro azul, que tengo aquí enfrente, en el caso de los alcohólicos, dice que la idea de que algún día llegará a controlar su forma de beber y a disfrutar bebiendo es la gran ilusión de todo bebedor anormal. Dice que la persistencia de esta ilusión es sorprendente. Muchos la persiguen hasta las puertas de la locura o de la muerte. Ahora cambiemos la palabra alcohol por otra. ¿Cuál les gusta? ¿Droga? ¿Comida? ¿Infelicidad, como es el tema de hoy? ¿Sufrimiento? ¿Apuestas? Cualquiera puede alargar la lista, ¿eh? ¿Qué nos ponen aquí en el chat? Con gusto los leo. Nos dice, ahorita retomamos el tema, nos dice Ana Leonor, dice, neuróticos anónimos dentro de nuestra literatura, la etiología de la enfermedad mental y emocional, encuentra capítulo 13, ¿qué se siente al intentar suicidarse? Gracias, Ana. Yo sabía que algo de esto había leído ahí, referente al suicidio. De Irma, excelente tema, gracias por el servicio. Adicta a la tristeza. Herramientas, por favor, para dejar de hacerlo sin tomar medicina. Gracias. Aquí están las herramientas. Una de ellas es estar en la reunión, ¿verdad? Con mente abierta y receptiva. Y lo más seguro es que algo nos debemos de esta reunión. Sí, seguimos receptivos porque quizá no de una manera directa, pero en las juntas sí me dan el remedio y el trapito, ¿no? Ya depende de mí si yo llevo a cabo esa herramienta
o esa sugerencia que yo escuché en la reunión, aunque no haya sido a mí directamente, puedo tomarla para mí. Dice Gala: yo soy una codependiente estrella. Mi gran vacío interior me da la habilidad de encontrar adicciones en todo lo que toque: deportes, personas, comida, alcohol, trabajo, limpieza, sufrimiento, etc. El programa es lo que me ayuda solo por este momento a llenar ese vacío, a tener el agua que tanto necesito para no volver a tener sed, que es mi poder superior. Fíjense que los adictos tenemos características bastante peculiares. Una de ellas es tomar de la vida lo peor que nos ofrece, y también de las personas. ¿Para qué? Pues para sufrir. ¿Saben de dónde viene esta necesidad de infelicidad? Del ego. El ego quiere su dosis. Entonces no es raro que el adicto como yo incluso se ponga a crear las situaciones que le aporten esa dosis. ¿Por qué durante tanto tiempo me vinculé con gente que no estaba disponible, o gente conflictiva, o en adicciones? Yo quería mi dosis. Antes no lo sabía. ¿Qué iba a saber? Yo creía que eso era la felicidad. Pensaba que si esa persona tal o cual estaba conmigo, entonces ahora sí iba a ser feliz. Y luego se daba la situación, estaba con esa persona y la infelicidad seguía. ¿Qué pasaba ahí entonces? Que yo no buscaba la felicidad, como en la película En busca de la felicidad. Yo buscaba la infelicidad y la encontraba. El que busca encuentra, así como en el programa. Si yo estoy abierto y busco y soy inquieto y soy alguien que no va sobre la superficie del problema o del programa, lo más seguro es que encuentre buenos hallazgos, ¿no? Despertares espirituales que se van a traducir en un estado de ánimo que para mí ese es el ideal. Yo creo que la felicidad sí se puede sentir. Si se siente la infelicidad y se siente a flor de piel, pues ¿por qué no la felicidad? Que es exactamente lo contrario, ahora con motivos y razones diferentes. ¿Qué más otras cosas le podemos agregar en esa búsqueda de lo que es el opuesto a la infelicidad? Pues en Coda, por ejemplo, yo aprendo a poner límites, alzar la voz si esto es necesario cuando hay alguna injusticia. ¿Qué más? A cuidar de mí en muchos aspectos, a poner en primer lugar mi bienestar, incluso servir y estar al pendiente de otros, pero no de una manera codependiente, sino amorosa, por amor al prójimo. Yo puedo olvidarme de mí, como dice la oración de la paz. Dice, porque al olvidarse de sí mismo es como se puede encontrar. Dice, me olvido de mí mismo, entonces me encuentro conmigo mismo, pero no es un olvidarme de mí para ayudar a otros de una manera codependiente, en el sentido en el que por estar al pendiente de otros me descuido de mí. En la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo. ¿Qué nos dicen acá en el chat? Marina, por favor, si alguien del grupo tiene el libro al que se refiere Carlos, Adictos a la Infelicidad, cómo quebrar el ciclo de la insatisfacción, ¿habría posibilidad de compartirlo en el grupo? Muchas gracias. Si alguien lo tiene y lo comparte, pues se lo agradeceremos mucho. ¿Ok? Muy bien. Vamos con más de romper el ciclo, porque para eso estoy aquí. Qué ilógico sería estar en grupo determinado tiempo y seguir igual o peor. Yo creo que si alguien con cierto tiempo en grupo, practicando programa, si sigue igual o peor, algo raro hay en ese proceso. Algo no se está haciendo, se está omitiendo algo. Sí es cierto que todos pasamos por etapas a veces de conflicto, y yo en mi caso no ha sido la excepción, pero siempre tengo mi mente, mi anhelo vigente de aspirar a lo mejor, porque yo les tomé la palabra cuando me dijeron que lo mejor estaba por llegar. Yo dije, sensacional, es lo que quiero, cabrón. Si no, entonces, ¿qué hago aquí, no?
Yo no quiero que se me vengan 20 o 30 años de estar en grupo para un día decir, cuando me pregunten cómo me siento, que el día anterior pensé en suicidarme, ni madres. Dice que para no tener recaídas hay que alejarse de todas las tentaciones. Esto muchas veces significará distanciarse de las personas con las cuales suele incurrir en las conductas adictivas. Y saben, un fenómeno curioso que pasa en el grupo, que a veces uno no tiene que alejarse de nadie. La gente solita se aleja de ti. ¿Saben por qué? Porque cargan con tu recuperación, ya no te conocen, ya no te reconocen, ya no soy ese cabrón al que pueden manipular, chantajear o pendejear, ¿no? Ya no, ya se les, ahora sí, como decía mi mamá, ya se les acabó su pendeja, ¿no? Y no en el mal sentido de que yo sea mala onda, ¿no? O malvibroso, pero ya no está uno en la misma frecuencia con mucha gente. E incluso gente en el grupo, y no se malentienda lo que voy a decir, mucha gente se va quedando atrás. ¿Por qué? Porque para poder tener un buen entendimiento con los demás y una buena comunicación es preciso estarnos comunicando desde un mismo nivel de conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre el que está teniendo ese nivel y el que no? Siempre será lo mismo, el programa, practicar el programa, adoptar los principios en el contexto en el que dicen los libros, ¿no? Ahí no dice nada de hacer a medias. El libro azul dice entregarse de lleno a este sencillo programa. ¿Qué entiendo por entregarse de lleno? Para mí de lleno es total, sin reservas y de todo corazón, si esto fuera posible. Dice, en tu comunidad debe haber grupos de apoyo. Esto lo recomienda el libro de Adictos a la Infelicidad. En tu comunidad debe haber grupos de apoyo, también llamados grupos de 12 pasos. Y vuelvo a repetir, el libro induce a un proceso de 12 pasos para romper el ciclo de la infelicidad, de preferencia en abstinencia de otras sustancias, si es que la persona tiene esa otra adicción paralela. Dice que los hay de distintos tipos: alcohólicos, narcóticos, que hay que agregarle todos, CCA, Coda, Al-Anon, Alatín, hijos de adultos, hay un chingo, no me acuerdo de todos, pero son muchísimos. Dice, en los mismos participan diversas personas, incluso algunos que han logrado mantenerse alejados de sustancias adictivas por años. Puedes aprender mucho de ellos. Y la otra dice, debes mantener y fomentar una actitud positiva y vitalista. Si otras personas han conseguido salir de esa adicción, tú también lo lograrás. En esta lucha hay etapas de altas y bajas, así como periodos de felicidad y días de sufrimiento. Tratar de verlo como algo, pues no normal. Yo digo esto de que en grupo, con una enfermedad tan culera como esta de las adicciones, cualquiera que sea su modalidad, pues no podemos hablar de normalidad, pero sí de algo que es común, ¿no? Entonces, es común que de repente haya alguna crisis por algo, ¿no? Me llegó el bajón, me disturbié, estaba mal parado, me agarró desprevenido. ¿Pero qué hago? Ahora puedo darme cuenta y detectarlo y ver qué me dice mi programa. ¿Qué herramienta o herramientas? ¿Saben esto de romper el ciclo? Yo siempre inevitablemente, casi en cualquier tema me llega esto del taller para principiantes, porque es una herramienta magnífica y esplendorosa para no solo romper ciclos adictivos. De hecho, hay un tema que es de abstinencias, ¿no? Sino también, además de romper ciclos adictivos, generar nuevos ciclos, que literalmente es desinstalar un programa con virus e instalar el nuevo programa con las herramientas que ahí me está poniendo a disposición. Hace rato alguien en los mensajes decía herramientas, por favor, taller de principiantes.
No me acuerdo quién puso ahí en el chat. Si no tienes conocimiento de este taller, yo te lo puedo pasar. Hay juntas grabadas de ese taller y hay un PDF para imprimirlo. Y si hay herramientas, un chingo de herramientas, las más posibles, porque esa es la forma en la que el día de hoy yo puedo y quiero tomar posiciones en mi proceso y ya no enfrentarlo solo, sino la chingada me lleva, ¿no? Pero si el día de hoy tengo todo el poderío de apoyo que yo necesito para romper con eso, tronar cualquier adicción, sin importar cuál sea, pero obviamente la parte más importante yo la pongo. En este caso de un taller, ¿cuál sería? Pues dedicarle el tiempo y el esfuerzo, ¿no? Ahí están las juntas grabadas. Las podemos poner en el chat o por privado si alguien quiere. Esta persona que pidió herramientas, ahí están las herramientas, no solo para romper ciclos, sino para mucho más que eso, ¿no? Y repito algo que ya había comentado en otras juntas, ese taller llamado para principiantes, nos estamos preparando para volver a compartirlo aquí en nuestras juntas. Vamos llegando a las conclusiones para pasar a las participaciones. Si alguien desea comentar algo, sigo leyendo lo que dice acá. Belkis dice, buenos días compañero, gusto en saludarte. Una pregunta, ¿me podrías dar un ejemplo de la felicidad? Cuando hay miedo a sentirte bien porque creo que me puede pasar algo mal por sentirme feliz, siempre siento esa sensación, gracias por su servicio. A mí me pasaba que reaccioné al bienestar de una manera con miedo, tuve miedo por desconocer la sensación, pero pues ha sido algo que se me ha quitado con el tiempo. Yo hoy estoy abierto al bienestar y no me causa ningún miedo, al contrario, me da mucho placer. Ejemplos de la felicidad, pues en mi caso personal ya había comentado algunas cosas o situaciones con las que yo asocio mi felicidad, sí, porque es mi caso. Para otros puede ser completamente distinto. Eso que ustedes ven en la película, que aquí se ha comentado de En busca de la felicidad con Will Smith, esa escena en la que él tiene esa plenitud, ese éxtasis que se le desborda incluso, se goza mucho esa escena, porque él llega a eso, él aspiraba a eso, y teniéndolo, lo gozó muchísimo. Yo he tenido eso, no por las razones por las que el personaje de la película, pero las he tenido principalmente en logros que tienen que ver con superar problemáticas relacionadas con las adicciones. La asocio pues con que, por ejemplo, el día de hoy y hace mucho tiempo no he vuelto a tener un ataque de pánico, crisis de ansiedad. Lo asocio con que no me duela nada físicamente, con haber sanado una relación con alguien, conmigo mismo, pero además con alguien más. Incluso algo de orden material también. No quisiera mencionar mucho de eso, no porque no me importe, sí es importante lo material. Ha habido ciertos pequeños logros que los he gozado muchísimo, pero no los pondría en primer lugar. Esto que les comento se basa más en mi vida interior, ¿sí? O simple y sencillamente momentos de contemplación en las que sé que estoy ante la presencia de mi poder superior y eso que yo experimento en esos momentos no lo puedo decir ni con palabras, pero para que se den una idea, acuérdense de esa escena de la película en la que esa persona se desborda por ese momento que está teniendo, ¿no? Ese orgasmo, como una vez alguien aquí decía, ¿no? No un orgasmo así literal, sino algo más allá de lo físico, ¿no? Sino espiritual. Nos dice Polet, yo asocio la felicidad con mi paz y tranquilidad que hoy tengo al día. Muchas gracias, Polet. Por aquí tengo muy a la mano es eso de el cierre, ahora sí, no solamente de la reunión, sino para completar esto del ciclo, ¿sí? Romper el ciclo y luego saber el nuevo ciclo que se abre, que definitivamente es el de la recuperación. Denme unos segunditos. No.
Estoy aquí de regreso, por aquí lo tengo. Si alguien desea compartir algo, sea una duda o inquietud o lo que guste del tema, puede levantar su manita. Al principio de la reunión alguien había alzado su mano o había abierto su micrófono. Este es el momento de las preguntas y respuestas. En lo que encuentro esto, permítanme. Se me olvida la página en la que está, pero aquí la tengo ya ubicada. Aquí está, 236. 32. Curiosamente se refiere a romper el ciclo de la dependencia emocional, pero lo podemos relacionar con todo lo demás, ¿no? Dice, claro estaba que no podía aprovechar el amor de Dios mientras no pudiera devolvérselo a Él amando a mi prójimo, como Él quería que yo lo hiciera. Y esto no lo podía hacer mientras siguiera siendo víctima de falsas dependencias. Este fue el obstáculo que encontró esta persona para que el amor de Dios pudiera fluir a través de él, ¿sí? Las dependencias defectuosas. Pero darse cuenta de cuál era su problema fue muy importante, porque entonces supo en qué trabajar, ¿no? Dice, porque mi dependencia significaba exigencia, una exigencia de apoderarme de la gente y de las condiciones que me rodeaban y de controlarlas. Aunque te parezca una especie de artilugio, esta expresión dependencia absoluta fue lo que desencadenó mi liberación y me hizo posible lograr la estabilidad y tranquilidad que ahora conozco. Cualidades que sigo intentando consolidar ofreciendo amor a otros sin exigir nada a cambio. Ahí va la perla. Aquí parece que tenemos el ciclo primordial de la recuperación. Un amor efusivo ante la creación de Dios y para con sus criaturas, nuestros semejantes, y por medio del cual podemos aprovechar el amor de Dios para con nosotros. Se puede ver con suma claridad que la corriente efectiva no puede fluir hasta que no se rompan nuestras dependencias paralizadoras, hasta que no se rompan a fondo. Solamente entonces nos será posible tener siquiera la más remota idea de lo que realmente es el amor adulto. Entonces, conclusión, ¿cómo romper el ciclo no solo de esto que dio nombre al tema de la adicción a la infelicidad, sino cualquier otra expresión o forma adictiva que cualquiera de nosotros pudiera tener? Pues con amor verdadero, que es un amor libre, como ese que expresa en la oración de la paz, ¿sí? Concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Concédeme que no busque ser comprendido, sino comprender. Concédeme que no busque ser amado, sino amar. Porque para encontrarse hay que olvidarse de sí mismos. Y al morir, renacemos. Pues hasta aquí con el tema. Espero que haya sido de tanta ayuda y motivación para ustedes como lo es para mí. Muchas gracias por seguir aquí. Continuamos en la reunión. Vamos con sus participaciones. Empezando por Vero, que alzó su mano. ¿Qué nos comentas, Vero? Adelante, te escuchamos. Bueno, pues gracias. Buen día a todos y a todas. Ay, yo, esto último que leíste, me gustaría saber de dónde lo recopila, o bueno, de dónde lo estabas leyendo. Porque, pues está lleno de esperanza y o sea, yo sé que el problema está en mí. Todo lo que se ha hablado en esta junta, qué barbaridad. No sé, yo de pronto
me siento en un momento de mi vida con una necesidad enorme de ayuda que la pido de verdad, para poder romper con mis codependencias, pero yo sé que tengo que trabajar desde el fondo, ¿verdad? Desde tal vez el primer recuerdo que yo tenga de dónde se deformó mi instinto natural de conservación, o de seguridad emocional, ¿verdad? Porque pues una persona como yo, no una persona como yo, totalmente insegura, miedosa, ah, adicta, sí, pero adicta, lo que estábamos hablando de todo esto, al sufrimiento, y eso me da coraje porque digo, ¿cómo es posible que ya dejé de beber? Que ya para mí, por la gracia de Dios, de verdad lo digo, por la gracia de Dios, me borró la obsesión por el alcohol, y sé que Dios va a hacer esto conmigo, con la codependencia que tengo, pero me siento todos los días, he dicho no más, no más. Y me enojo y digo, ya vete mucho a la... y miento madre, y sabes, pero me ha servido mucho estar aquí, y yo necesito más juntas, más juntas de codependencia, o de esto de codependientes, porque yo me declaro absoluta y rotundamente codependiente. Además que primero resolví el problema del alcoholismo, pero se quedó la base fundamental, que es esta. O sea, no, o sea, sabes, gracias Carlos, gracias Javi, gracias a todos, pero yo les pido la ayuda, te pido la ayuda, Carlos. Yo quiero practicar este programa, yo lo necesito, lo deseo, quiero ser feliz, o sea, todas las preguntas que estuviste haciendo, lanzando, la que en un inicio dijiste, ¿qué es la felicidad? ¿En qué está basado? Y pronto no hubo necesidad de buscarle mucho ni de rascarle mucho, o sea, llegó la respuesta a mí, y en base a eso está obviamente la infelicidad de mí, ¿verdad? Porque no cumplo esa expectativa que desde niña me infundieron en mi cabeza, o la introdujeron, o como se diga, o fundieron, ¿verdad? Porque está bien aferrada a mí esa idea absurda, pero no sé cómo despegarla. O sea, entonces, yo les pido su ayuda. De verdad, yo necesito muchas más juntas de coda. Yo ya quiero salir de este infierno, de esto que estoy viviendo día con día. Se los agradezco, y pues felices 24 horas. Gracias, Vero. Con gusto te podemos proporcionar el enlace de un grupo de juntas de coda que sesiona todos los días a diferentes horas del día. Si gustas, te lo hago llegar por privado. Es un grupo al que yo asisto recientemente. Asistí a otro grupo que ya no se me acomodaron los horarios, pero este es el que estoy asistiendo y me gusta mucho el ambiente. Se ve un grupo cuando está trabajando como grupo, cuando está transmitiendo principios. Por eso es por lo que yo te recomendaría Igual te puedo enviar el enlace de Coda México y te puedes ir a la sección de juntas presenciales o virtuales, y pues yo te podría sugerir para que tengas más reuniones, ya que es lo que estás pidiendo. Con mucho gusto. Yo lo decía hace rato, que al que pide se le da. Algo que te quiero decir también, lo que preguntabas, esto que leí al final está en un libro que se llama El lenguaje del corazón, que es un repertorio de artículos
del cofundador de la Gran Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, y está en la página 238. El capítulo se llama La próxima frontera, sobriedad emocional. ¿Por qué dice ellos? ¿Por qué la próxima frontera? Porque ya atravesé una. La primera fue dejar de consumir alcohol, drogas. Pero ya en el programa, ya en el proceso, hay más despertares. Y yo soy un testigo vivo de que hay más despertares en un programa. Yo en grupo también llegué a un punto de colapso. Por eso entiendo lo que me comentas. Tal cual, así, tablas con todo, ¿no? Pero la ventaja de estar en grupo y en juntas, compañeras y compañeros, es que un poder superior se manifiesta y nos toca la gracia. Y nos llega eso, que es adecuado para ese proceso en el que estamos en ese momento. Hablo de mi experiencia. Y también comparto esto. ¿Qué me está ayudando mucho a mí para, con la ayuda del programa, de mi poder superior, se vaya rompiendo ese ciclo de infelicidad? Pues dejar de relacionar la felicidad con pena, sufrimiento, angustia, miedo, control. Comenzar a asociar eso que yo decía que era la felicidad precisamente con esto que les estoy comentando. Porque si yo sigo asociando felicidad con infelicidad, entonces estoy perdido. Mi destino seguirá siendo el mismo. Tristemente yo aprendí que la felicidad era andar arrastrando la cobija. Sin embargo, la felicidad existe, la felicidad verdadera. Pero ya esto es una experiencia muy personal. Yo por eso insisto nuevamente en esto, es probarla, conocerla y elegir. Yo con qué me quedo, ¿no? Yo por el día de hoy elijo el bienestar. Y pondría en primer lugar esto del bienestar porque es algo de lo que asocio totalmente con la felicidad tal y como yo la voy conociendo y viviendo. ¿Alguien más desea comentar algo? Gracias. Por vos, gracias a ti, Vero. Hay mensajitos, a ver, déjenme ver. ¿Qué nos dice Edgar? Mi paz y tranquilidad depende de mi relación que tenga con mi poder superior. Tablas con esto. Edgar, gracias, Carlos. Si no hay nadie más que desee comentar algo o escribirlo en el chat, pues vamos llegando ahora sí ya a la finalización de nuestra reunión. Voy a poner en pantalla lo del aporte voluntario para quien tenga la disposición y la buena voluntad de apoyar a su grupo para que podamos entre todos solventar el pago del Zoom y sigamos gozando de este paquete que no nos limita el tiempo y otros privilegios que tenemos con este paquete que contratamos. Para hacer el depósito directamente en un OXXO es con la numeración de arriba en color negro, y si es transferencia bancaria yendo directamente a un banco por alguna aplicación es con el número en letras, el número en color blanco, y darle a la opción de banco STP. Y bueno, antes de finalizar, les recuerdo que el día de mañana, domingo, tenemos junta de catarsis a las 10 de la mañana. Cordialmente invitados e invitadas. Y el próximo miércoles vamos a entrar ya al tercer paso de este taller tan esplendoroso y para mí maravilloso por el aprendizaje que yo estoy teniendo ahí y el crecimiento que a mí me están dando estas reuniones del miércoles, todas en su conjunto, ¿no? Pero esta del miércoles para mí es como el plato fuerte, porque es un taller del programa de Codependientes Anónimos, de los 12 pasos. Entonces el próximo miércoles vamos con tercer paso. ¿Okay? Todavía no tenemos un tema para el próximo sábado. Una vez que lo hayamos definido, lo hacemos de su conocimiento por medio del chat. Dicho esto, finalizamos. Me apoyan, me acompañan a hacer la oración de la serenidad, abriendo sus microfonitos.
¿Qué a su letra nos dice? Dios, concédeme serenidad Dios, concédeme para hacer serenidad las cosas que no puedo cambiar, para cambiar las sabiduría para valor para cambiar aquellas que puedo, hágase tu sabiduría para no la mía. reconocer la Que diferencia. así sea. Hágase tu voluntad. Muchas gracias. Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía, que así sea. Sandra, aquí estabas. ¿Cómo estás? Qué bueno. Bien. Pues cuídense mucho. Felices 24 horas para todas y todos. Y por aquí nos seguimos viendo. Dios mediante. Hasta pronto. Gracias por el servicio. Hasta luego. Bendiciones. Gracias a todos. por el servicio. Buenas tardes. Espero el Buenos días. enlace. Gracias a Dios y a ustedes. Carlos, Bye.